Hola iglesia, ¿cómo están? Buenas noches. Empezamos con la clase de los martes. Eh, Disculpas del martes pasado, no pude subirla, pero bueno, hoy terminamos con esa sección de ansiedades, así que justo ahora podemos seguir con teología y vamos a arrancar, como ven ahí, con la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ya habíamos arrancado antes de cortarla la clase de teología, pero vamos a decidir retomarla con otro enfoque y ver si sin hacer algo tan largo poder hacer una clase que nos queden por ahí conceptos importantes y pasajes importantes. Así que vamos a pedirle al Señor que nos acompañe. Papá, gracias por este día, gracias por tu bondad y tu amor. Te pedimos que estés con nosotros en esta clase y que todo lo que ahora digamos, repasemos, leamos, puedan sembrarse en verdades en nuestro corazón y bendecirnos más allá de aprender también. Gracias, papá, por estar con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces la Santísima Trinidad la vamos a encarar directamente, sin muchas vueltas, en las personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vamos con la primera persona, el Padre. En la Escritura no siempre se le da el mismo sentido al nombre Padre, por ejemplo, como Padre del pueblo de Israel o de la creación, por ser su creador. Se le dan distintos sentidos, pero nosotros nos ajustamos al uso de la palabra Padre en su relación con la segunda persona, o sea, con el Hijo. La primera persona es padre de la segunda en un sentido abstracto, difícil de comprender para nosotros. Esta es la paternidad original de Dios, de la cual toda paternidad que conocemos nosotros en el mundo es solo un reflejo muy débil, muy lejano. Pero la primera persona, que es el Padre, su paternidad original, nosotros la relacionamos por la segunda persona, por el Hijo. Dice Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Algunas propiedades distintivas del Padre, como siempre decimos, la Trinidad son tres, pero son uno mismo en esencia, es el mismo Dios, tres personas, tripersonal, pero es uno mismo. Bueno, pero ¿en qué se distingue el Padre? De manera positiva podemos decir que la propiedad distintiva del Padre es la generación, que es no creado, sino que Él generó al Hijo y tuvo la expiración del Espíritu Santo. Podemos decir que el no ser creado y la generación del Hijo son atributos exclusivos del Padre, pero la expiración la comparte con el Hijo. Jesús también participó en la expiración del Espíritu Santo. Entonces, todas estas obras pertenecen al Dios Trino, pero en algunas obras se destaca más el Dios Padre. Por ejemplo, en el designio de la obra de redención, vemos que en Hechos dice: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios de entre vosotros, con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como nosotros mismos sabéis a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos inicuas, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. El Señor se destaca al Padre en las obras de creación y providencia, especialmente en sus etapas iniciales. En 1 Corintios 8:6 dice: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Por ejemplo, también destaca al Padre en el trabajo de representar a la Trinidad en el Consejo de Redención, como el ser santo y justo, cuyo derecho fue violado. Juan 17:5, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Vemos ahí siempre como ese ser santo y justo al cual había que rendirles cuenta. En eso destaca al Padre. Vemos esa clara división, sin embargo, como vamos a ir viendo, los tres en esencia son los mismos, pero las tres personalidades se mueven por ambientes diferentes, por así decirlo.
Esto es siempre de mucho pedirle al Señor que Él hable a nuestros corazones y nos haga entender y aceptar sus verdades, dado a que somos personas, seres creados, seres finitos, tratando de entender cosas eternas, cosas muy muy grandes. Vamos a pasar a la segunda persona, el Hijo. El Hijo se aplica a esta segunda persona, y el llamar a la segunda persona hijo o hijo de Dios tiene distintos sentidos. En un sentido por ahí más metafísico, es de todo evidente que Jesucristo se presenta en la Escritura como el Hijo de Dios, sin tomar en cuenta su posición y oficio de mediador. Por ejemplo, se habla de Él como el Hijo de Dios desde un punto de vista anterior a la encarnación, en que ya leímos Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Ya habla antes de Jesús como hijo, antes inclusive de que Él viniera a la tierra. También se le llama el unigénito Hijo de Dios o Hijo del Padre, en un término que no podría aplicarse a Él si fuera Hijo de Dios solo en un sentido ético. ¿Qué queremos decir con esto? Que si a Él solo le decís Hijo de Dios por un sentido ético, porque fue engendrado del Padre, generado por el Padre, no podría llegar a perder esa divinidad que Él mismo se adjudica y que creemos que el Señor Jesús es divino. Juan 1:18, a Dios nadie lo vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Del contexto de algunos pasajes resulta bastante evidente que el nombre Hijo es indicativo de deidad en Cristo. En Hebreos 1 dice, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, hecho tanto superior a los ángeles, cuando introduce al primogénito en el mundo dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Según Mateo 11:27 dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces vemos que Jesús como Hijo de Dios demuestra tener un conocimiento único de Dios, un conocimiento tal que ningún otro puede poseer. Por otra parte, los judíos entendieron ciertamente que Jesús declaraba que Él era el Hijo de Dios en un sentido metafísico, porque consideraban que era una blasfemia justamente la manera en que Él se refería a sí mismo como Hijo de Dios. Ellos sabían que no era solo como ellos se decían hijos de Abraham, sino que sabían que el Señor se declaraba Hijo de Dios en ese sentido en el que Él también es divino y es Dios. ¿Cómo de otra manera podemos entender los distintos sentidos que tienen llamar a la segunda persona hijo? En el sentido mesiánico. Se conjugan en este sentido tanto su nombre como hijo como su posición de mediador. La calidad de Mesías y de hijo que hay en Cristo se relacionan con esta posición en la segunda persona de la Trinidad, como el Hijo. Juan 11:27 dice, le dijo, sí Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Otro de los sentidos por la que se denomina hijo a esta segunda persona es el sentido de la natividad justamente. Este nombre de Hijo de Dios que se le da también a Jesús en atención al hecho de que Él debe su nacimiento a la paternidad de Dios. Fue engendrado, en lo que atañe a la naturaleza humana, por la operación sobrenatural del Espíritu Santo, y en este sentido es Hijo de Dios también. No le demos tantas vueltas porque hay unos que le dieron muchas vueltas y pensaron que si Dios es el Padre y fue engendrado por el Espíritu Santo Jesús, entonces el Espíritu Santo es la madre. No se hagan esa pregunta, es un chiste, jajaja, no divaguen por ahí, pero no es así. Solo en el sentido de la natividad, como digo, en ese sentido es Hijo de Dios porque fue generado por intervención divina de Dios. Lucas 1:35, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios.
¿Cómo es esto de una generación eterna que fue generado en la eternidad? Vamos a las chapas, pero si ustedes quieren después pueden escucharlo de nuevo. Como siempre no pongo muchas cosas para leer, pueden hacer las cosas mientras lo escuchan, o si, como siempre digo, queda alguna duda, me lo pueden preguntar, no hay ningún problema. Volvemos. La generación eterna del Hijo, la propiedad del Hijo es la de ser eternamente engendrado del Padre y participa con el Padre en la aspiración del Espíritu Santo. Eso es lo que anotamos ahí, como ven, generado en la eternidad, y su esencia divina es divina en su totalidad. ¿Cómo definimos generación? Ese momento en el que apareció, en el que subsistió con el Padre el Hijo. Podemos decir que es un acto necesario y eterno de la primera persona de la Trinidad, por medio del cual, dentro del ser divino, está la base para una segunda subsistencia personal semejante a la misma del Padre, y pone a esta segunda persona en posesión de la completa esencia divina, sin ninguna división, enajenación o cambio. Eso fue la generación del Hijo. Está muy buena esta definición porque abarca y cubre todos los conceptos en el que en ningún momento pensemos que es inferior, o es otro Dios, o es algo menor. Es igual, sin ninguna división, tiene la completa esencia divina, no está enajenado en ningún punto y no tiene ningún cambio. La doctrina de la generación del Hijo está sugerida bíblicamente porque presenta a la primera y segunda persona de la Trinidad que permanecen en la relación de Padre e Hijo. No solamente la Biblia no solamente sugiere los nombres Padre e Hijo, sino que el Hijo también repetidamente recibe el nombre de unigénito, que vendría a significar único en su género. Primera de Juan 4:9, por ejemplo, dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y en relación con la generación del Hijo, podemos observar que, como dije, fue un acto necesario de Dios. En su propia voluntad, precisamente de su voluntad necesaria, es que Dios toma esta decisión y toma perfecta delicia en generar al Hijo. Es un acto eterno. Esto es por ahí lo más difícil de entender. Si la generación del Hijo es un acto necesario del Padre, como dijimos, de tal manera que resulta imposible concebirlo como no generado, entonces ese acto participa de la eternidad del Padre. Esto no significa que es un acto terminado en un distante pasado, en un momento el Padre engendró al Hijo, no. Es más bien un acto que no pertenece al tiempo, se podría decir. Es un acto de un eterno presente, un acto siempre continuo y ya siempre completo. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se puede explicar esto? Es muy difícil de comprender quizás, pero como dije al principio, que el Señor nos ayude. Miqueas 5:2, hablando del nacimiento de Jesús, dice: y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Hebreos 1:3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas. Tenemos también que se trata de una generación de subsistencia personal más bien que la esencia del Hijo. ¿Qué quiero decir con todo esto? El Padre no generó la esencia del Hijo, sino generó esa subsistencia del Hijo. Por eso le comunica su misma esencia divina en su totalidad. En la obra de la generación, entonces, hubo una comunicación de esencia. Juan 5:26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado el Hijo el tener vida en sí mismo. Muy bien, lo quiero dejar acá. Fui rapidísimo, tiré mucha información. No me gustaría seguir abrumándolos más, así que nos queda ver un poco más del Hijo y dejamos la tercera persona del Espíritu Santo para el próximo martes. Así lo vamos viendo despacio.
Espero que se haya entendido. Como les digo otra vez, si ahí surge alguna duda, alguna sugerencia, algo que crean que puede ser mejor para aprovechar estas clases, estoy abierto a comentarios. No me costaría cambiar formatos, lo que sea, para que les sea mejor. Así que bueno, Dios los bendiga, hermanos, y que tengan una buena noche. Chau, chau.